Muy bien, hoy tenemos la última clase de este segundo módulo. Hemos hablado todo lo que es, hoy tenemos entonces la segunda clase de la última clase de este segundo módulo. Hemos hablado todo lo que es el manejo del expediente clínico, la gestión de calidad. Ahora vamos a hablar del último tema que nos va a permitir hacer una gestión clínica dentro de lo que es gestión de calidad. Y hoy vamos a hablar de normas de seguridad y seguridad del paciente. Por ende, vamos a ver qué son y a quién está destinado las normas de bioseguridad. Bueno, están destinadas a disminuir los incidentes, los accidentes por exposición a fluidos corporales, a fluidos biológicos corporales. Entonces está la sangre y los otros fluidos biológicos. A reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes detectadas o no de infección. También está destinada a proteger la salud y a brindar la seguridad al personal de salud. Busca proteger a pacientes de infecciones cruzadas, de IAS, etcétera. Eso es básicamente para qué estamos con las normas de bioseguridad. ¿Cuáles son todos los factores de riesgo biológico? Es lo primero que vamos a hablar. Los factores de riesgo biológico están dentro de los más conocidos, es básicamente el contacto con los fluidos orgánicos del paciente. Vale decir, saliva, esputo, sangre, heces fecales, líquido biliar, etcétera, orina. Y obviamente no teniendo el cuidado de las medidas de protección personal adecuadas. Y esto lo hemos vivido mucho en los 4 últimos años que ha habido pandemia, ¿no? Que son los guantes, los tapabocas, las batas, etcétera. Y obviamente tener condiciones de trabajo no muy adecuadas, que hacen que no se cumpla las prácticas de asepsia y antisepsia correctas. Entonces ahí tenemos los contactos con las gotitas de Fluger. Como les digo, más que nunca en estos años de pandemia, que se nos obligó durante 3 años a usar el barbijo, que ahora no hay que descuidarlo si estás con la enfermedad respiratoria, las vacunas y bueno, hacer cultivos del mismo, ¿no? Eh, en este tiempo hemos tomado muestras eh, eh, o sea, claro, de antígeno nasal, de PCR, etcétera. El personal de salud se ha movilizado mucho en todo lado y obviamente siguiendo los equipos de bioseguridad. Los que más contacto tienen y más bioseguridad tienen que cuidar son los odontólogos, que están en contacto directo con el fluido biológico, ¿no? Entonces, están con todas las medidas de bioseguridad, en contacto con la sangre, el tomar la punción venosa, ¿no? También contacto con la orina, en las tomas de muestras de orina. Nunca se debe pipetear con la boca, eso por lo menos todos lo sabemos en el laboratorio. Muestra de orina recolectada, con fluidos obstétricos, líquido amniótico, tapón mucoso, ya fluidos biológicos durante el trabajo de parto, contacto con la placenta, con el meconio,
con el Anugo, el Bernix. También con las enfermedades que no han dejado de pasar a pesar del COVID-19, ¿no? O sea, el VIH-Sida, el Chagas, la tuberculosis, las hepatitis, que no han pasado, ¿no? Que eso persistí. También contacto con la gripe o influenza, el sarampión, la poliomielitis, la parotiritis, la rubiola, el cólera, la fiebre tifoidea, tuberculosis, meningitis, la tosferina, el tétanos. Siempre seguir con las prevención de enfermedades respiratorias, con el lavado de mano, toser o estornudar en el ángulo interno del brazo, abrigo en la época fría que ya tiene, que viene a partir de fines de marzo, eh, no compartir bueno, los alimentos, estar siempre utilizando el gel, comer mucha fruta, verdura, la ventilación es importante, no salir de la casa si uno está con enfermedades respiratorias y siempre tener las vacunas, ¿no? Entonces, dentro de factores de riesgo biológico están los ambientes de trabajo en un hospital, sobre todo los servicios de emergencia, las diferentes salas de hospitalización, quirófanos, donde el personal debe lavarse las manos, debe tener, perdón, un lavamanos en perfectas condiciones, con flujo continuo de agua limpia, jabón con el dispensador estéril, toallas descartables, que eso ya con la pandemia lo damos por descartado que todos los servicios deben seguir manteniendo. El lavado correcto de las manos, práctica de asepsia y antisepsia para disminuir la exposición a riesgos biológicos. Recordamos los 5 momentos de higiene con las manos. Un primer momento antes del contacto directo con el paciente, un segundo antes de realizar una tarea de limpia o aséptica, un tercer momento después de la exposición de fluidos corporales, un cuarto momento después del contacto con el paciente y un quinto después del contacto con el entorno del paciente. Vamos a recordar esto, no tiene sonido, así que no se preocupen. Es el correcto lavado de manos. Entonces, también está importante cuidarse con el riesgo de la hepatitis B, que de acuerdo a Gestal, el 93 ya habla que es una enfermedad infecciosa de tipo profesional para el personal de salud. El riesgo más elevado son los primeros años, por ejemplo, de una carrera, medicina, laboratorio, bioquímica, o en los servicios que es más frecuente el contacto, por ejemplo, con la sangre. Hoy ha disminuido este contacto por medidas eficaces de prevención, eh, por las reglas físicas, ¿no? Los guantes, las agujas, las jeringuillas descartables, los químicos como desinfectantes como el perclorito de sodio, el butaldehído, el amonio cuaternario, y todo lo que hemos utilizado en este tiempo, ¿no? Y obviamente lo biológico son las vacunas. Tenemos que tener una mención eh, dentro del riesgo biológico, el virus del VIH, ¿no? Que provoca enfermedad del SIDA, también enfermedades bacterianas ancestrales como la tuberculosis pulmonar, a través del bacilo tuberculoso. En los hospitales, las medidas básicas de aislamiento y protección del personal van directamente con las medidas físicas, ¿no? Guantes, tapabocas, batas descartables, que ahí están los equipos de bioseguridad que lo hemos estado usando en este tiempo, 4 años. Ya el personal de salud
Nosotros ya una moda usar los equipos de bioseguridad. También en las morgues se deben utilizar los equipos de bioseguridad. También tenemos los factores de riesgo sanitario. خمسون بالمئة من حالات العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية يمكن تجنبها بتطهير اليدين. Pues dentro de los factores de riesgo sanitario, vamos a ver que está, por ejemplo, que los hospitales como establecimiento de salud se caracteriza por buenas, o debería caracterizarse por buena condición de higiene y saneamiento ambiental. Vale decir, pisos, paredes, techos, súper limpios, al igual que el personal de salud. Equipos y procedimientos de recolección de desechos hospitalarios en condiciones mínimas, ¿no? Todo lo que es la prevención y manejo de residuos sólidos. Sabemos, por ejemplo, los tachos negros son para residuos comunes, los rojos para biológicos, los azules de nuestra normativa y los amarillos a nivel internacional para los especiales. Dentro de esta norma de bioseguridad tenemos los medios de eliminación de material contaminado, que va a comprender dispositivos, procedimientos adecuados para materiales utilizados en la atención del paciente, que son depositados y eliminados sin el mayor riesgo posible para el personal de salud. Estas medidas de eliminación, que son elementos de riesgo patológico que protegen al personal de salud y el medio ambiente, se van a dividir en dos, en objetos cortopunzantes y en objetos no cortopunzantes. Dentro de los objetos cortopunzantes, en los hospitales son eliminados en dispositivos rígidos, que por el aspecto económico y demás puede ser reemplazado por botellas de plástico rígidas con tapa debidamente rotulada como riesgo biológico. Estos son los medios rígidos, los dispositivos rígidos, que pueden ser sustituidos por estas botellas de plástico rígida con tapa. ¿Ya? Entonces, bueno, lo ideal es el elemento rígido, pero también podemos tener estas botellas de plástico donde vemos la eliminación. Obviamente no es correcto que esté en la parte de ampollas. Unas son para agujas y otras son para jeringas y, bueno, otras ampollas, ¿no? ¿Qué se recomienda? No reencapuchar las agujas, no doblarlas, no romperlas, no manipular las agujas para separarlas de la jeringa. De ser posible, usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes. Estos recipientes descartadores deben ser lo más próximo posible al área de trabajo. Entonces, todo objeto no cortopunzante. Ahora, son elementos que se van a desechar en bolsas de riesgo biológico, con sus rojas, debidamente rotuladas, negras, residuos comunes, amarillo a nivel internacional, azul en nuestra normativa para residuos especiales. Estos dispositivos rígidos y las bolsas luego deben ser utilizadas para recibir un tratamiento especial
por lo general se queman en hornos hasta alcanzar temperaturas que aseguran la destrucción total de estos microorganismos. Entonces, dentro de esta eliminación de desechos están los elementos de residuos biocontaminados, bolsas rojas, residuos comunes, bolsas negras, residuos especiales, bolsas amarillas. Ahí tenemos toda la señalética para el manejo de residuos sólidos. Ahí se ve la ruta de eliminación de desechos. Ahí tenemos los tachos de eliminación de residuos comunes, que es con negro. Vemos otra foto en un establecimiento de salud del área periurbana o desconcentrada también. Igual acá, de diferentes hospitales, siempre el negro, residuo contaminado, residuo biológico rojo, el negro es residuo común, perdón, el azul es el especial. Ahí tenemos en cocina también, ¿no? El manejo. Entonces, dentro de los factores de riesgo sanitario está el saneamiento básico, que es una medida fundamental para minimizar y controlar los riesgos de potencial infecciones intrahospitalarias. En los hospitales se tiene que tener la dinámica diaria de, no, de limpiar los pisos y paredes, no tener pisos y paredes sucios, techos, cuidar que no haya techos con filtraciones o sanitarios en pésimas condiciones, tanto para el paciente como para el personal de salud, que son focos de contaminación intrahospitalaria. Entonces, el desinfectante que más usamos es el hipoclorito de sodio, que contiene entre 5 a 6% para la desinfección de superficies. La dilución es 1 a 10 para contener una concentración de 0,5. El hipoclorito normalmente viene al 6%, entonces eh, una taza de hipoclorito de sodio al 6% más 11 de agua dará el 0,5. Tenemos que tener desinfección de superficies, de lugares transcurridos, lugares mejor ventilados, eh, evitar concentraciones masivas, sobre todo en la época de la pandemia. Las empresas, bueno, tienen que tener ese trabajo donde debe tener desinfección de superficies, no descuidar esto ni dejarlo, ¿no? Que gracias a Dios ahora bajan un poco los niveles de COVID, pero no como nos ponen la propaganda y tienen razón, no bajar la guardia. Dentro de los factores de riesgo químico están varias sustancias que son utilizadas en los hospitales, eh, cuya condición nociva puede ser para el personal de salud. Tenemos los glicoles, el benzol, el ciclol, el tolueno, el glucaraldehído, el formol, el óxido de etileno, que pueden ser utilizados, son utilizados en procesos de desinfección y esterilización, los citotáxicos y los gases anestésicos también. Tenemos dentro de los factores de riesgo químico, que puede ser el factor de riesgo ocupacional. En los hospitales se utiliza grandes cantidades de sustancias químicas y a veces conscientemente o inconscientemente, muchas pueden no tener el conocimiento en su manipulación, pudiendo un buen número de ellas ocasionar irritaciones, procesos de sensibilización, daños sobre diversos órganos, incluso malformaciones congénitas, mutaciones, inclusive puede haber cáncer. El eczema alérgico es una enfermedad profesional que es un proceso más frecuente en el personal sanitario, por sobre todo enfermeras, ayudantes de cirugía, personal de laboratorio,
Esto debe al debido contacto repetitivo de productos químicos, medicamentosos, anestésicos, antisépticos, como una práctica frecuente también del lavado y cepillado de las manos en quirófano, por ejemplo. Dentro de los riesgos de factores químicos están los citotóxicos o drogas antineoplásicas, que es importante que el personal se prepare y aplique estas drogas, principalmente a nivel hospitalario, está en contacto a nivel hospitalario. La exposición ocurre básicamente a través de inhalación de las drogas en forma de gases o aerosoles o por el contacto directo de la piel y mucosas. Entonces, la OSHA recomienda la preparación y administración de la misma en ambientes restringidos, con adecuada ventilación, sin los equipos de seguridad recomendados, ¿no? O sea, con los equipos de seguridad recomendados por la OSHA, que recomienda la existencia en lugar de preparación y aplicación de drogas, de campana de extracción de gases y vapores de flujo laminar vertical. El uso por parte del personal de ropa especial como guantes de látex, tapabocas, lentes, protectores y batas. Dentro de los factores de riesgo físico-mecánico están los factores de riesgo físico, el ruido, la exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes, condiciones de iluminación y ventilación en los hospitales, el calor ambiental, la amplitud, el orden, la limpieza, así el confort de los ambientes de trabajo, son condiciones mínimas, ¿no? Condiciones básicas para el buen desempeño laboral. También están relacionadas con herramientas, equipos, maquinarias que pueden ocasionar caídas, atrapamientos, traumatismos, golpes, heridas punzantes. Son principalmente causa de incidentes o accidentes hospitalarios, la manipulación de objetos punzantes y cortantes, tales como agujas, hojillas de bisturí, responsables de pinchazo y cortaduras en el personal de enfermería, en el personal médico y de limpieza cuando manipula los desechos. También hay riesgo de incendios y explosiones debido a la intervención humana, que pueden ser cigarrillos, aunque está prohibido, mal uso de gases anestésicos, oxígeno, líquidos inflamables, falta de mantenimiento y señalización de instalaciones eléctricas. Otros riesgos que son los accidentes por causa eléctrica, que pueden originar electrocución o quemaduras o embolias cuando son directos, debido al paso de la corriente eléctrica, vale decir, atmosférica y doméstica a través del cuerpo. Tenemos indirectos también como quemaduras y asfixias a consecuencia de un incendio o una explosión de origen eléctrico. Traumatismos por caídas consecutivas y puede llevarse como una electrización. Dentro de los factores de riesgo mecánico, a nivel hospitalario, también está para el personal de enfermería, para el equipo de salud, que pueden ser riesgo de traumatismos, de caídas. En muchos casos están asociados a las características arquitectónicas del hospital. Muchos de los hospitales del país son casas adaptadas, espacios restringidos, hacinamiento de equipos, de personas, que deben llevar a las siguientes precauciones universales: las técnicas de barrera, descontaminación, desinfección y esterilización, tratamiento de material cortopunzante y tratamiento de los desechos. Una vez que hemos conocido todos los factores de prevención, biológico, químico, físico, mecánico, vamos a proponer medidas preventivas de bioseguridad.
Bioseguridad es el término usado para referirse a los procedimientos y normas que se practican para prevenir o disminuir la exposición a agentes patógenos y toxinas o su liberación accidental, que puede llegar a afectar la salud de los trabajadores de este sector. Los agentes biológicos son aquellos organismos o sus secreciones que pueden afectar de manera adversa la salud. Se clasifican según su capacidad potencial de afectación en Grupo 1. Tienen poca probabilidad de causar alguna enfermedad en el hombre. Grupo 2. Pueden causar enfermedad y son un peligro para los trabajadores con poca probabilidad de propagación. Grupo 3. Pueden causar una enfermedad grave y representan un peligro serio para los trabajadores, ya que tienen alta capacidad de propagarse. Grupo 4. Causan una enfermedad grave y son un peligro serio para los trabajadores. Tienen una alta capacidad de propagación. ¿Por dónde entran? Vía respiratoria. Mediante la inhalación de aerosoles, aspiración de secreciones, toser, estornudar. Los más comunes son bacterias, virus, hongos y otros que se transmiten a través de sistemas de oxigenoterapia, ventilación mecánica o proximidad a personas con enfermedades infecciosas de vías aéreas. Vía digestiva. Al comer, beber o fumar, en el lugar de trabajo, puede tener contacto con agentes provenientes en gastrostomías, sondas, naso u orogástricas. Vía sanguínea. Pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras. Contaminación de accesos venosos. Soy enfermero, tuve un accidente. Cuando le tomé las muestras a un paciente, en vez de poner la aguja en el guardián, decidí ponerle el capuchón. Me pinché. A raíz de eso, a él y a mí nos hicieron exámenes para descartar alguna enfermedad. Afortunadamente, no fue así. A raíz de esto, les aconsejo a mis colegas no poner el capuchón en la aguja, sino botarla directamente al guardián. 5 precauciones universales según la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse contra hepatitis B y otras enfermedades vacunables y asistir a evaluaciones médicas de seguimiento. Realizar prácticas seguras. Cuidados especiales por uso de lentes de contacto y gafas. Seguir recomendaciones para el uso de cosméticos, esmaltes y joyas. Aplicar normas básicas de higiene personal y lavar las manos en los casos que corresponda siguiendo la técnica. Algunas restricciones. Abstenerse de comer, beber y fumar durante la ejecución de labores y evitar el almacenamiento de comidas y bebidas en refrigeradores, donde se guarda sangre y otros materiales potencialmente infectados. Prohibido pipetear con la boca. Evitar volver a tapar o doblar agujas. Nunca abrir, vaciar o limpiar manualmente los envases de disposición de objetos cortopunzantes. Conocer y seguir las medidas de control. Control de ingeniería. Remoción de materiales peligrosos, aislamientos, equipos seguros, agujas autorrevestidas o sistemas seguros de administración de medicamentos. Equipos de disposición, guardianes, etiquetado, señalización y demarcación de áreas con riesgo biológico, e instalaciones para lavado de manos y esterilización de materiales y equipos. Procedimientos seguros para el manejo de elementos cortopunzantes, limpieza y descontaminación de equipos y superficies, recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los desechos biológicos, manejo de ropa sucia, mojada o contaminada. Protección personal.
Algunos de los elementos incluyen uso de guantes al manipular sangre o fluidos corporales, objetos potencialmente infectados o al realizar procedimientos invasivos. Uso de mascarillas cuando se exponga al riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos a la mucosa nasal u oral. Protección ocular, cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos corporales a la mucosa ocular. Uso de batas y delantales impermeables, cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o líquidos orgánicos. Asuma que toda la sangre humana y líquidos corporales están potencialmente infectados. Siga siempre las normas de bioseguridad y recuerde, una buena salud es un deber para usted mismo, para sus contemporáneos, para sus herederos y para el progreso del mundo. Muy bien, con esta introducción tenemos un buen lavado de manos, tenemos los 10 momentos según la normativa en Colombia. Está el humedecer las manos, aplicarse agua con jabón para cubrir ambas superficies, el frote de sus manos palma en palma, puede ser circular, de adelante hacia atrás, viceversa, colocar la mano derecha encima del dorso de la izquierda, viceversa, apretar el pulgar izquierdo con la derecha y el frote circular. El enjuague con agua desde los dedos hasta las muñecas, el secado con manos y una toalla desechable de cuero secador y usar la toalla desechable para cerrar la llave y limpieza de manos que protege la salud. Hola a todos, mi nombre es Gisela Lucero, soy enfermera en la Unidad Médica Educativa de la UNCAUS. En este video haremos la demostración de la técnica de lavado de manos. Es importante destacar, ¿sí?, que las manos deben estar libres de anillos, pulseras, relojes, además de mantener las uñas cortas. La OMS recomienda que el lavado de manos con un solo jabón debe durar entre 40 y 60 segundos el procedimiento. Son importantes respetar, ¿sí?, los 11 pasos para que nuestras manos queden limpias. Lo primero que vamos a hacer es abrir el grifo y regular el agua. En el paso 0 vamos a humedecer nuestras manos. El paso número 1, aplicar el jabón suficiente en las superficies de la mano como para producir espuma. En el paso número 2, frotamos las palmas de las manos entre sí, cubrimos en su totalidad. En el paso número 3, frotamos la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. En el paso número 4 vamos a frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. En el paso número 5, frótese el dorso de los dedos de la mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo los dedos unidos. En el paso número 6, rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotar con movimiento de rotación y viceversa, de manera de cubrir en su totalidad el dedo. En el paso número 7, ¿sí?, vamos a frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo movimientos de rotación. Hacemos lo mismo con la otra mano. En el paso número 8 vamos a enjuagar. Es importante aquí remarcar que no debemos sacudir nuestras manos, ¿sí? En el paso número 9 vamos a tomar una toalla descartable, ¿sí? Vamos a secar con pequeñas palmaditas, no realizamos fricción. Y hacemos lo mismo con la otra mano. Antes de descartar, lo que hacemos en el paso número 10 es utilizar la misma toalla
para poder cerrar el grifo. Y en el paso número 11 podemos decir que nuestras manos están seguras. Entonces está claro el lavado de manos. Vamos a hablar lo que del Ecuador. Práctica de lavado de manos. El lavado de manos es el componente más sencillo, importante y efectivo en la prevención de la transmisión de las infecciones asociadas a la atención de salud que pueden estar hongos y parásitos presentes en la piel. La higiene de las manos puede practicarse de dos maneras: con desinfectante alcohólico y con agua y jabón. Práctica de limpieza y lavado de manos. En principio, mójese las manos con agua. Primer paso. Con desinfectante alcohólico o jabón, deposite en la palma de la mano una cantidad de producto suficiente para cubrir todas las superficies a tratar. Segundo paso. En ambas prácticas tenga en cuenta frotarse las palmas de las manos entre sí. Tercer paso. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Cuarto paso. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Quinto paso. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Sexto paso. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, rodeándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Séptimo paso. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Continúe con el octavo paso. Enjuáguese las manos con agua. Noveno paso. Séqueselas con una toalla de un solo uso. Décimo paso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Sus manos están seguras en solo 60 segundos. Bueno, dentro de los materiales cortopunzantes, ya hemos dicho, no es reencapuchar las agujas, no doblarlas ni romperlas, no manipular las agujas para separar de la jeringa, o si es que lo hace con la pinza, de ser posible usar pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes, y los recipientes descartadores deben estar lo más próximo al área de trabajo. Esa es la correcta utilización de los equipos de seguridad para objetos cortopunzantes, pero hemos dicho que en nuestro hospital están sustituidos por botellas de plástico rígido. Entonces tenemos que hacer la prevención de infecciones. Es fundamental para minimizar las infecciones de transmisión de las mismas a personas de salud. Dentro de estrategias generales de prevención, la infección son transmitidas por la sangre o fluidos biológicos. Tiene que haber un código de buenas prácticas, precauciones universales, barreras naturales como piel, mucosa y lavado de manos, barreras químicas como el hipoclorito, glutaldehído, barreras físicas como guantes, mascarillas, gafas, batas, etc. Barreras biológicas como vacunas, etc. Dentro de las barreras de protección tenemos dos básicas, ¿no? Y la inmunización activa, que son las vacunas, y el uso de guantes, barreras físicas. Entonces tenemos las muestras y el uso de vacunas. Como está acá. ¿Ya? Y el carnet de vacuna. Dentro de las barreras de protección está la utilización de barreras físicas, mecánicas y químicas para evitar la exposición a fluidos biológicos que pueden tener consecuencia en accidentes.
Entonces está dentro de las barreras de protección los guantes, las mascarillas, las batas o mandiles, los gorros, los lentes. Son los equipos de bioseguridad que en su momento se han tocado al blanco para los años de pandemia. Entonces, primero los guantes, que son mecanismos de barrera de protección para el riesgo biológico del trabajador hospitalario, de exposición a sangre y fluidos biológicos, y la manipulación de objetos cortopunzantes. Manos. ¿Cuál es la indicación de uso? En todo proceso referido a manipulación de sangre o fluido corporal. El modo de uso, los guantes deben ser de látex, goma u otro material impermeable. Se debe tener en cuenta que la víctima no debe ser alérgica al material elegido. Entonces ahí están los guantes de polietileno, los guantes de vinilo, los guantes látex, caucho normal, que no se puede causar. Los guantes de látex de caucho natural, los de nitrilo, que son acrilo nitrilo, butadieno o ácido carboxílico. Ya, entonces, dentro de los watts tenemos los examen clínico, que son de vinilo, solamente puño corto, se usan limpios, no necesitan ser estériles, están destinados para procedimientos semicríticos, deben ser desechados, ni bien sean usados. Tenemos los guantes quirúrgicos, que son de látex, vienen en sobres dobles, son estériles y vienen en varios tamaños. Se usan en procedimientos críticos, invasivos, que deben ser desechados ni bien ser usados. Y los guantes de Hebe, que son gruesos y resistentes, que no son estériles, se usan para limpieza y descontaminación y pueden ser lavados y se puede volver a usar, lavado y reusados. Tenemos las mascarillas, que son los mecanismos de protección del riesgo biológico para minimizar la contaminación causada por microorganismos exhalados, exposición del trabajador hacia la sangre y otros fluidos biológicos. Entonces, dentro de las mascarillas nos van a ayudar a evitar la diseminación de gotas respiratorias por parte de las personas que utilizan. No están diseñadas para proteger contra inhalación de partículas muy pequeñas. Las mascarillas se debe usar una sola vez y luego desechar a la basura. Como pueden ver ahí. Esos son el uso correcto y el uso incorrecto. Por ejemplo, los con filtro y solo los de tela no están bien, ¿no? Nivel de protección, no puede ver el de filtro por fuera. Tenemos los mandilones, que se usan para procedimientos que implica exposición del trabajador en salud a material biocontaminado. Se utiliza en áreas críticas y de hospitalización. Los mandilones deberían ser impermeables y de agua. Ahí tenemos las batas y mandiles. La utilización de batas es una exigencia multifactorial en la atención de pacientes. Ya. Se utilizan batas para una exigencia multifactorial. Deben ser impermeables de manera larga hasta el tercio medio de la pierna. Y hay alguna y que abarca hasta el cuello. No olvidar, los puntos más importantes son lavado de las manos y mantenerse colocada la banda. Entonces ahí tenemos batas para estar en reuniones normales, ¿no? Batas o mandiles, premandil y la bata.
Entonces tenemos la bata de laboratorio que va sin bolsillos, la bata de laboratorio como tal. Tenemos un overol elástico y overol de alta calidad. ¿Ya? Las gafas protege de salpicadores de sangre, secreciones, evitan la infección de la conjuntiva ocular. Se usan después con mascarillas y gorros. Entonces, el anteojo, protección hacia la mucosa del ojo, indicaciones de uso en todo proceso referido a la manipulación de sangre o fluidos corporales. ¿Ya? El modo de uso, los anteojos pueden ser de cualquier tipo o material. Los lentes de contacto no sirven como barrera de protección y no deben, no se deben manipular los lentes si no se ha vencido la barrera de protección y no se manipula durante la tensión. O sea, no puede estar manipulándose así mientras tiendan, ¿cierto? Tenemos los gorros que deben cubrir el reborde elástico, cubrir lo suficiente el cabello y los pabellones auriculares. Se coloca se debe colocar antes de calzarse los guantes, primero las botas. Entonces, las botas se utilizan para evitar la contaminación del área donde está haciendo el procedimiento. Se coloca antes de la gorra, mascarilla y guantes, donde su uso es obligatorio en áreas restringidas o en áreas rígidas. Hola, hoy aprenderemos el retiro correcto de los equipos de protección para el personal que atiende en el área COVID. Debemos tener en cuenta que hay dos zonas bien diferenciadas. La parte externa, que asumimos es la zona más contaminada, y la parte interna, que debemos procurar no contaminar. Paso número 1. Vamos a retirar los guantes externos y el mandil descartable a la vez. Para eso desatamos o rompemos con un movimiento firme las amarras superiores e inferiores. Sujetamos la parte posterior externa y la llevamos hacia adelante con los brazos extendidos para evitar el contacto con la superficie contaminada. Cogemos en pinza el borde del guante y el puño del mandil, deslizándolo suavemente, envolviendo ambos implementos por la parte interna y evitando tener contacto con la superficie contaminada. Posteriormente, se debe eliminar en el tacho con bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 2. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que debes respetar los 8 pasos para realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 3. Retiro del protector facial. Desajusta el protector por la parte posterior. Luego levántalo, evitando tocar la zona frontal, que es la más contaminada, y colócalo en una bandeja con hipoclorito de sodio para su desinfección. Paso número 4. Higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 5. Retiro de lentes protectores. Cogiendo los brazos laterales, deslizándolos suavemente, evitando tocar la parte frontal contaminada y colocándola en una bandeja para su posterior desinfección. Paso número 6. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 7. Retirar el respirador N95, utilizando la técnica correcta. Primero retiramos la liga inferior, luego la liga superior, evitando tener contacto en todo momento con la parte expuesta. Recuerda que el respirador N95 puede ser reutilizado si no ha habido daño en el filtro y no ha estado expuesto a salpicaduras.
y se deberá conservar en una bolsa o caja de papel. Paso número 8. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con solución alcohólica respetando los 8 pasos. Paso número 9. Retiro del gorro descartable, depositándolo en el tacho con bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Enseguida, retirar las botas descartables de atrás hacia adelante y depositarlas en el tacho con bolsa de color roja para residuos biocontaminados. Paso número 10. Realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 11. Retirar los guantes quirúrgicos haciendo pinza por la parte externa y deslizándolos suavemente. Luego introducir el dedo índice y medio por la parte interna del guante, evitando en todo momento tocar la zona expuesta. Luego eliminarlo en una bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Paso número 12. Higiene de manos con solución alcohólica. Y como último paso, el personal debe descartar la chaqueta y el pantalón y colocarlo en el tacho con los residuos biocontaminados. Complementando esto, debe realizarse la higiene de manos con agua y jabón de 40 a 60 segundos. Hola, hoy aprenderemos el... Muy bien, entonces ahí utilizamos el equipo de bioseguridad. Las hormonas están bien. Bueno, y esto no olvidarlo, ¿no? Que en la parte más aguda había que... Bueno, en caso de embarazo, es exactamente lo mismo. Se debe lavar las manos con agua, con jabón, con gel antibacterial, se limpia y desinfecta los objetos, se evita el contacto con personas que están enfermas y guardar el distanciamiento. Puedes estornudar o toser sobre un pañuelo o sobre el brazo a la altura del codo. Desecha el pañuelo, lávese las manos. Trata de no tocarse la cara, ojos, nariz o boca, si ha habido todo esto, ¿no? También tenemos los agentes desinfectantes, que ya los hemos nombrado, hipocloritos al 6%, ambientes perfectamente ventilados, se mantiene el distanciamiento social parcial en un centro de aglomeración, el lavado de manos, bueno, es un poco, ha disminuido esta rigidez de todas estas medidas. No compartir alimentos con extraños, evitar los ambientes muy hacinados, etc. Y bueno, no se olviden, ¿no? Que ahí dice, muere otra víctima de COVID luego de que llega a su casa con la mascarilla equivocada.
Y las mascarillas no son por tapapada, o sea, no tiene por qué estar ahí abajo. Muy bien. Con esto hemos acabado este módulo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.